Bueno, la primera charla nuestra del día de hoy será a cargo de nuestro compañero Javier Villeira, con el título Puerto de Montevideo, medallas, historias e incógnitas. Posteriormente seguirá Julio Obregón y después vendrá Nico Santerini. La idea es que las charlas terminen en punto de las 7, porque 7:30 tiene que comenzar el acto protocolar de la declaración de expresión. También aquí tenemos, para que después todos lo vean, la placa que se va a colocar el día sábado 28 de noviembre en la fachada del predio donde se acuñaron las primeras monedas uruguayas en el taller de Agustín Lluve. Así que después, quienes quieran verla ahí, la pueden observar. Damos comienzo entonces a la charla de Javier. ¿Te dejo tocar? Javier tiene, si quiere, micrófono, pero... No precisaría, pero... No sé si Sergio está. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poco de la historia del puerto de Montevideo. Todos sabemos más o menos la importancia que tiene el puerto para todos los países, inclusive para nuestro país, Montevideo. En la década de los 70 se empezó a hablar ya de mejorar nuestro puerto, de modernizarlo, por hacerlo más competitivo, ya que se había intensificado el tráfico de barcos. Hay que acordarse que en esa época los barcos todos pasaban por esta zona, para ir a Buenos Aires, para ir a Chile, no estaba el canal de Panamá en ese momento, pero había que modernizarlo porque tenemos un problema. Nuestra bahía no estaba dragada, no era muy profunda. Sí, no, lo que pasa es que no hay tiempo. Entonces se pensó estudiar qué hacer y modernizar ese puerto. En 1889 se llamó un concurso, se presentaron 21 propuestas, fue un éxito en ese sentido, pero de esas 21 propuestas muchas eran impracticables y otras representaban la seguridad que se necesitaba para ese momento. Se dejó en stand-by hasta cuando entró el gobierno Vidarte de Borda en 1894, que ahí se le autorizó al Poder Ejecutivo a emitir un decreto para estudiar el puerto. Sería recién el 21 de abril de 1895 que se aprobó por decreto a la empresa Luther para hacer un proyecto de puerto. Ese proyecto en su comienzo no fue aprobado, fue modificado y recién en diciembre de 1896 el mismo fue aprobado. Ahí tenemos el ministro de Fomento de ese momento, que era Juan José Castro, que fue el que incentivó para que se concretara eso. Para concretarlo se necesitaba plata. Se fijaron aranceles a la exportación, a la importación. Si me puedes pasar la primera imagen, acá. Aquí vemos la importancia de nuestro puerto, lo que representaba, por ejemplo, nuestro papel moneda. En el primer billete de 1876 del Banco Mauá tenemos una vista de la bahía montevideana, una vista del cerro hacia la ciudad. El segundo billete, que es el Banco Ítalo Oriental, de 1890, en los valores de 100 pesos y 10 pesos, que tiene el mismo dibujo, se ve la bahía nuestra con el cerro de atrás. Y el billete del Banco República de 10 pesos, que salió en enero de 1898, o sea que el diseño sería anterior, 1897, que iba a salir Vidarte de Borda en el anverso. Ahí este billete de 10 pesos es una visión futurista de lo que iba a ser el puerto. El puerto nuestro no era eso en ese momento. Nuestro puerto tenía muelles de madera, era poco profundo, los barcos grandes no podían llegar a atracar en el muelle, había que descargar en pequeños botes o a vapor, seguro, y llegar hasta los muelles. Y a veces, cuando había bajante, entraban carros con caballo y asno para descargar ahí. Entonces era muy trabajoso y costaba mucho. Aprobado después el nuevo proyecto, en 1900 se llamó de nuevo un concurso donde se presentan 5 empresas francesas. Y fue concedido a la empresa Alar. En 1901 se firmó con esa empresa Alar, que se había unido con otros 4 que habían hecho las propuestas para hacer la modificación del puerto. Se eligió la fecha, el 18 de julio de 1901, para poner la piedra fundamental. Si puedes pasar una imagen más, Yanka. Ahí era lo que sería una imagen de 1900, 1901, lo que era nuestro puerto. Muelle de madera, pero igual si queréis pasar igual. Bueno, ahí está. Llegado en 1901
fijó el 18 de julio de 1901 para la colocación de la piedra fundamental. Ahí ya estábamos bajo el gobierno de Juan Lindolfo Cuesta. Ahí lo vemos, bello hombre, Lindolfo. Tinelli 2003. Ese 18 de julio se había hecho un palco para el presidente y sus ministros en la calle Sarandí, donde termina Sarandí y Patagones, actual Lindolfo Cuesta, por eso se llama así. Se hicieron otro palco para las personas que iban los invitados, y entre medio de ese palco había una guardia militar. Para llegar al presidente era medio imposible. El presidente llegó a las 2:20 de la tarde, acompañado por sus ministros, el presidente del Senado, Juan Carlos Blanco, llegó también con Maquichen, y el ministro de Fomento, Gregorio Rodríguez. Estaban las bandas que estaban amenizando, los barcos en la bahía estaban todos adornados, hacían sonar sus sirenas, y llega el presidente y se empiezan a entonar el himno nacional. Luego de la entonación del himno nacional, hablaría el presidente. En ese lugar había una gran grúa con una inmensa cadena, y encima de esa grúa dos banderas, la bandera uruguaya y la bandera francesa. De esa grúa sostenía una enorme piedra que iba a ser la colocación de la piedra fundamental. Enfrente había una mesa con una caja de plomo donde se iban a colocar recuerdos de ese día, y una plaqueta de granito que decía inauguración de las obras del puerto de Montevideo. ¿Si puede pasar una mano, Giancarlo? Bueno, después del presidente Juan Lindolfo Cuesta hablaría el ministro de Fomento, Pedro Rodríguez, que dijo que se habían terminado los días de incertidumbre, los días de discusiones, y al otro día se iban a comenzar con los trabajos. Se acuñaron medallas para ese día. Esta es una medalla que no es una medalla oficial. Esta es acuñada por la Gamba y Constante Rossi en Buenos Aires. En su anverso tiene el puerto montevideano, en su reverso una pala y un pico, inauguración de los trabajos. No sabemos quién fue que la mandó a hacer. Supuestamente capaz que alguien para hacerse algún negocio o algo, porque no es una medalla oficial. Es una medalla que tiene 31 milímetros y es de bronce. Si puedes pasar ahora. Este es el cuño de esa medalla, que lo tengo en mi poder, así que si quieren medalla las ordeno. Pasado. Bueno, acá tenemos una vista del plano de lo que iba a ser la reforma de ese momento, en 1901, lo que se planificaba hacer cuando se terminara. Que había que hacer escolleras, la actual escollera Sarandí, la otra escollera, había que hacer un dragado del puerto a llegar hasta 7,5 metros y después de una profundidad de 10 metros, había que hacer un cinturón costero que casi de 2 kilómetros, adoquinado, había que hacer dársenas, diques y algún edificio también. ¿Puedes pasar otra imagen? Para ese momento, cuando habló el ministro de Fomento, se le dio una pala y un martillo para dar inicio a los trabajos. Con esa pala el señor ministro echó cemento sobre la caja de plomo en forma, como diciendo, se van a dar por inicio los trabajos, y con el martillo golpeó 3 veces una plaqueta de acero, como diciendo, bueno, mañana ya se empieza a trabajar. Dentro de esa caja de plomo, ¿qué iba a ir? ¿Puede pasar, Giancarlo? Dentro de la caja de plomo iban a ir una medalla del puerto de ese día, iban a ir 3 medallas de la fiesta de los árboles. Se ve que estaban de clavo porque el año anterior, en 1900, había llovido y no lo pudieron repartir, entonces pusieron 3 medallas de esas. La serie de billetes de Banco de la República completa, de 500 pesos hacia abajo, 500, 100, 50, 10, 5, 1 y 50 centésimos. Inutilizado, por supuesto. Una moneda de 1 peso, 2 monedas de 50 centésimos, 5 monedas de 10 y de 20 centésimos, y 10 monedas de 1, 10 monedas de 2 y 10 monedas de 4 centésimos. Más, se pusieron planos, los proyectos del puerto, se pusieron además un boleto de tranvía oriental que se había adherido a los festejos, que había sequeado un plano a todos los que viajaban en el tranvía, se puso diarios del día y una medalla que todavía no es muy conocida. Si tú pasas un poco, Giancarlo. Esta medalla es la medalla oficial mandada a acuñar por el presidente. En su anverso tenemos el escudo uruguayo y debajo Welker, que fue la casa acuñadora en Montevideo de esa medalla. En la parte de atrás, en el reverso, tenemos
la bahía de Montevideo, futurista también, parecida al billete de 10 pesos de Brough, que también tiene los barquitos, los muelles y la locomotora, muy parecido al billete. Se hicieron diversos metales, supuestamente hay de oro, yo no tengo la imagen, pero siempre había una de oro para el presidente. ¿Podés pasarle? La otra medalla fue hecha por el ministro de Fomento, que fue mandado a acuñar, y eso lo hizo en Belagamba también, el Rosimo en Argentina. Pasa allá acá. En su anverso tenemos la bahía de Montevideo y tenemos en la parte de atrás dos figuras viriles vestidas de túnicas, uno con una pala y el otro con un pico, dándose las manos sobre un ara. El ara sería el monolito ese que dice paz. En ese momento eran tiempos medio complicados en nuestra patria por las peleas internas que había. Esa es una medalla que pesa, de módulo 52 milímetros, pesa unos 40 y pico de gramos. También la encontramos en distintos metales. Un poquito de agua así. ¿Puedes pasar, Yanka, si querés un poquito? Ahí va. Ahí lo vemos. Es una de las medallas, creo que una de las medallas más lindas que hay. ¿Seguís pasando, Yanka? Sí, ahí lo vemos distintos metales. La medalla es la misma, pero son distintos metales. Ahí vemos lo de ese día, la grúa, la piedra, la caja de plomo donde iban a ir todas las cosas adentro, el palco oficial, y allá atrás estaría el otro palco de la gente invitada, y después lo que ellos llaman el pueblo. Pasa de vuelta allá. Ahí tenemos la otra vista, la grúa, y más cerca la caja de plomo, y el ministro de Fomento poniendo cosas ahí adentro. Ahí está lo que habíamos hablado hoy, de los contenidos de lo que tenía de la caja de plomo. Bueno, acá tenemos una medalla poco conocida, que esta yo tenía la información, tenía los datos de ella, pero no la tenía en mi poder, hasta que un día Mario me llamó, dice, mirá que compré en Buenos Aires una medalla de gran tamaño, no sé qué. Digo, ¿qué tiene en el anverso? Tiene a fulano de tal. Digo, no me digas nada, el reverso dice tal cosa. Sí, esa misma, guardámela, le digo yo, varios sácate, me costó, pero ahí la tengo. Esa medalla es en metal plateado, que fue hecha supuestamente por los amigos de Juan José Castro, que había sido un ministro de Fomento en la época de Ugarte Borda, que fue uno de los propulsores del puerto de Montevideo. Es una medalla de 74 milímetros, fue acuñada por Gottuso, y el escultor es Felipe Galante, o Filippo Galante, que era un italiano que vivía en ese momento en Buenos Aires. Pasás otra sola y quédate ahí. Aquí ya tenemos, esta medalla pertenece a la Biblioteca Nacional de Montevideo. Esa medalla también fue introducida dentro de esa caja. Bueno, ahora las obras comenzaron, pasó el gobierno de José Valle Ordóñez, de 1903 a 1907, y de 1907 a 1911 tenemos el gobierno de Claudio Williman. Ahora, con el gobierno de Claudio Williman, fijó el año para la inauguración de las obras. Ahora usted me tiene que ayudar, ¿qué año fue que fijó Claudio Williman? Ustedes que son medallistas. El 11. No, pues el trabajo de 1901, 1910. ¿Vos tenés la medalla del puerto? Sí. ¿No es del 11 o del 9? No me acuerdo. No me acuerdo. La medalla conocida era del 10. Bueno. Sí, pero no fue el 10 que se fijó la fecha de inauguración del puerto. Se fijó el año 1909. Se fijó el año 1909, el 25 de agosto. No sé si alguno de ustedes conoce una medalla de 1909 del puerto. Ahí estaría una de las incógnitas. Ahora vamos a tratar el tema y ver qué pasó ahí. Se fijó el 25 de agosto para la inauguración del puerto, de las obras. Ese mismo día se iba a inaugurar la Facultad de Agronomía, ya tenemos un agrónomo. Se iba también a poner la piedra fundamental de la Academia General Militar y Naval. Y después se declaró día feriado el 24 de agosto. O sea que todo lo del puerto y lo de la Facultad de Agronomía se pasó para el 24, dejando para el 25 solo de la Academia Militar. Para ese día se hicieron sellos conmemorativos de valor de 2 y 5 centésimos, vienen una tarjeta postal con los sellos y una imagen del puerto de ese momento. Se fijaron traer trenes con pasajeros del interior del país, que algunos habían salido 2 días antes, de Rivera, de Florida, Durazno, San José, Minas. Ese día se hicieron 2 palcos en el muelle Maciel,
uno para el presidente y su ministro y otro para los invitados del presidente y los familiares, y después estaría el pueblo. Se abanderó todo y la señora del presidente iba a ser la que iba a cortar la cinta. Los invitados especiales tenían que ir de levita y los militares con su traje de gala. Pasa otra. Ahí tenemos Claudio Williman. Ahí está, ahí tenemos lo del sello postal que yo les decía, la tarjeta postal, la imagen del puerto y los sellos. Esos sellos tenían valor cancelatorio solamente el día 24 y el día 25. Después iba a pasar a ser objeto de colección por lo que decían los diarios de época. Ya no iban a tener valor cancelatorio. Pasa otra ya acá. Imagen del puerto de ese día, en 1909. Ahí está. Ahí tenemos la medalla de la Academia Militar, General Militar y Naval, de la Escuela Naval. Pasa otra. Y esa sería la medalla de la Facultad de Agronomía. Bien. Pero también se esperaba un vapor que venía de Buenos Aires, que había salido el día anterior a las 7 de la tarde, trayendo pasajeros para los festejos del día 24, que ese era el vapor Colombia, que salía a las 7 de la tarde, se esperaba la llegada a las 7 de la mañana. Para esa noche del 24 y la noche del 25 se había fijado que todos los edificios fueran iluminados, igual que los barcos que estaban anclados en la bahía fueran adornados, iluminados, embanderados. O sea que era un antecedente de la noche de la nostalgia, vendría a ser, más o menos. El Ecuador. Sí, más o menos. Entonces, y esa mañana del 24 amaneció una mañana brumosa. El vapor Colombia va entrando a puerto a las 6:35 de la mañana, entre 6:35 y 6:45. Cuando el vapor entraba, a su vez salía un barco alemán, el Schlesien. Entonces, el vapor alemán lo choca al Colombia y lo parte en dos. Montón de muertos, se calcula entre 80 y 130 muertos, más o menos, fallecidos ese día. Imagínense todos esos barcos que estaban abanderados para los festejos, adornados, rescatando las víctimas y rescatando cuerpos también. Entonces, debido a esto, se suspende todo. Se echaban las culpas mutuamente, el vapor alemán, el capitán del vapor alemán decía la culpa que era del argentino, el argentino decía que era del alemán, y al final sí fue el argentino que tuvo la culpa porque cuando entró al puerto quiso cortar camino y entró por un lugar que no tenía que entrar y fue ahí que se produjo el choque. Cartón ventajero. Exactamente, por llegar antes. Bueno, ese día se suspendió todo y se iban a dejar los festejos para el otro día. Y la incógnita nos queda ahora ahí de las medallas. ¿Qué pasó con esas medallas? Pasa a otra si querés, Giancarlo. Ahí tenemos el Colombia y el vapor alemán, Schlesien. Suena medio extraño en alemán porque... Ahí está, pasa para atrás igual. Déjame hacer una historia ahí. Ahora... Glauco, ¿cómo se pronuncia? Schlesien. Ahí lo tenés. Schlesien. Este choque, este accidente causó un trauma en nuestra sociedad. Yo hace poco estuve leyendo una señora que contaba que su abuela con 105 años recitaba unas décimas de memoria, que eran basadas en esto. Yo solo voy a leer el principio nada más, que dice así: triste suerte, cruel destino, lo que yo voy a recordar, que solo podré olvidar cuando me abrace la muerte, porque una impresión tan fuerte hasta las piedras conmueve. Lágrimas llueven codiciando el día espantoso del 24 de agosto de 1909. Con patriótico deseo se declaró día feriado, pues iba a ser inaugurado el puerto de Montevideo. Cuando un naufragio tan feo enlutó el suelo oriental, que del siniestro fatal que ha causado tantas vidas, la fiesta fue convertida en un duelo nacional. ¿Me hace un favor, señor? ¿Qué? Fíjate, saca ese papelito. El otro va a ser chiquito. Repartilos, si querés. Ahí están las décimas completas para que ustedes las puedan leer con más tranquilidad y todo eso. Como una anécdota de toda la gente que fue ese día, que se quedó sin ver la inauguración del puerto, encontramos un niño de 10 años que había ganado un concurso en su escuela. El concurso era el trabajo escrito que se llamaba La Jura de la Constitución. Ese trabajo le permitió ir al puerto de Montevideo. Ese niño de 10 años era minuano, se llamaba Juan José Morosoli, que tal vez haya sido su primer viaje al mar, vaya a saber.
se quedó sin ver lo del puerto. Bueno, pasaron los días y los días fueron espantosos, no se pudo hacer nada, todavía se seguían rescatando cuerpos de la bahía, había quedado la proa con cuerpos adentro, entonces se cambió, se decidió hacerlo en 1910. 1910, ahora sí podés pasar la imagen, 5 días, se fijó el 25 de agosto de 1910. 5 días antes arribó el crucero Uruguay recién comprado a nuestro puerto, o sea que llegó el 20 de agosto, y la casa Sievers fue la que obsequió, se adhirió a los festejos y obsequió esas medallas para conmemorar el Día Patrio. Ese crucero también tiene que ver con la numismática, porque cuando se desmonetizaron otras monedas, se compró el crucero, eso se mandó a hacer ese crucero. Esta casa Sievers era la representante de la empresa Vulcano, alemana. Una de las críticas que hubo en 1901, cuando se puso la piedra fundamental, fue porque no se había llevado un cura para hacer la bendición del inicio de las obras. Y ahora nos estamos dando cuenta que capaz que tenía razón. ¿Viste? Pasa otra imagen. Bueno, esta es la imagen de 1910, cómo estaba el muelle B y lo que iba a ser inaugurado. Pero ¿qué pasó el 25 de agosto? Calor espantoso y lluvia. Suspenden la inauguración del puerto. Se fijó para el 26. 26, ¿qué pasó? Lluvia de vuelta, pero frío. Todo suspendido. Ahí fue que ese día ya Claudio Wilman, medio vencido, fue a visitar a un amigo. Esto no está en los libros de historia, no está en ningún lado, ¿viste? Así que esto es versión oral. El amigo era cabecero y dijo: cortá, Pepe. Bueno, entonces se ve que algo pasó ese día, porque el 27 de agosto a las 10 de la mañana se hizo la inauguración del puerto. ¿Pero ahí qué pasó? El ingeniero Silar, que era el ingeniero encargado de la obra, fue el que hizo, que fue el que habló. Por el gobierno iba a hablar la Mole, otro ingeniero más. Pero ese día no estaba la Mole, no se sabe qué pasó con él, si era sábado, capaz se había ido para afuera, como dice usted acá en Montevideo, no sé qué pasó, que habló el ingeniero Rodríguez. Acá hay una coincidencia o una casualidad. 1901, Gregorio Rodríguez fue que hizo la piedra fundamental, el ministro de Fomento, y acá, para la culminación, tenemos a Pedro Rodríguez. No sé si eran parientes o no, pero es una casualidad también que empezó uno y terminó otro con el mismo apellido. Bueno, aquí tenemos ya las medallas acuñadas para esa época, 1910. Ahora quiero saber yo, que era el trabajo que tenía, que no tengo final de este trabajo, porque ¿qué pasó? Si eran las mismas que se hicieron para 1909, son las mismas que se hicieron para 1910, porque hay que tener en cuenta que eran de distintos metales, que había que supuestamente estas fueron acuñadas en Francia, fue hecho por la empresa constructora del puerto. Había que llevarlas, fundirlas todas y volverlas a hacer, cambiar el cuño, la fecha. Tenemos una imagen en el anverso de Claudio Williman, de perfil de 3/4 partes. Ahí vas a encontrar el nombre del grabador, que era R. Gregori o René Gregori, 1909, dice ahí. Que esa puede ser una clave que haya sido una medalla que hubiese estado el año anterior. En la parte de atrás tenemos el puerto de Montevideo ya culminado, con los barcos y la bahía. También encontramos distintos metales, supuestamente lo que dice ahí, que se repartieron medallas de oro, supuestamente ser una sola para el presidente, de plata para el ministro, y cobre y otros metales para el pueblo. ¿Puedes pasar de vuelta? Ahí estamos viendo la misma de distintos metales, una gran medalla de 69 milímetros de módulo. Hay de plata, que supuestamente sería de un ministro, la de oro no la tengo. También se mandó a acuñar plaquetas. Esto lo hizo la parte del gobierno. La encontramos en distintos metales. Esa plaqueta mide 87 milímetros por 37. Tenemos en el anverso el puerto de Montevideo y el reverso que dice inauguración de las dos primeras dársenas del puerto de Montevideo. También en distintos metales. Ahí tenemos en cobre, plateadas, y ahí vamos a parar un poquito. Esto dice acá, por ejemplo, obras de superestructura. Si nosotros lo escribimos así en esta época, nos ponen falta porque nos faltaría la E. Pero en esa época se escribía de esa manera. Inclusive yo creo que en la escuela llegué a escribir de esa manera, no poner cuando había palabras así. Sí, capaz que sí.
No, pero eso no sería una falta, pero digo, capaz que el que no sabe lo puede tomar como una falta. Pero la clave de esa me la dio esta plaqueta, que es igual en tamaño que la anterior, pero mucho más ancha. Mide 6 milímetros y pesa unos 23 gramos más. Ahora, si ustedes ven acá en la fecha 1910, ven como un círculo. Supuestamente ahí hubo una modificación de la fecha. Bueno, acá están las fechas ampliadas. Esta, la primera de todas, es de la medalla grande de 69 milímetros, la que tiene Claudio Williman. Acá tenemos la fecha, 25 de agosto de 1910. Vemos que los números también son distintos, no coinciden. Pero no sé qué método usaron ahí, si se volvió a acuñar todo de vuelta, si se fundieron, se acuñaron. Esta es la plaqueta, estas dos son de las plaquetas. Viste que en esta no se nota tanto, pero en la plaqueta grande se nota la modificación. Esto yo hice una consulta con Bettinelli, que es el encargado de la Casa Támaro. Lo hice con fecha 22 de agosto de 2013. Entonces, primero le hice telefónicamente, le mandé un mail mandándole la imagen esa y me dice, hola Javier, lo estuvimos mirando con el encargado del taller, en realidad no tenemos para hacer un aporte sustantivo. A veces se prepara una ficha de mayor grosor, nosotros la llamamos macho para que la pieza llene menos golpe el balancín. Podría ser una posibilidad real, pero en general no se le coloca el grabado del reverso que tiene este caso, porque está grabado de los dos lados, anverso y reverso. El círculo parece una marca de punzón que bien podría ser para prever o enmendar un cambio de fecha de la acuñación, pero es una técnica desconocida para nosotros, por eso tampoco la podemos asegurar. Y de los cortes laterales, ni idea, los cortes que tienen en el costado, que sin esos cortes pesaría mucho más esa medalla. Cada vez aparecen más cosas, esto es una locura, Lionel. O sea, tampoco se sabe bien qué pasó ahí, pero ahí posiblemente, para mí fue una modificación que se le hizo en el cuño, se le cambió la fecha y luego se rellenó. O sea que posiblemente hubiesen sido las dos medallas acuñadas para 1909 que después se usaron en 1910. Lo que no sé, la medalla francesa, cómo hicieron, si cambiaron, fundieron todas y se acuñó de vuelta con la fecha modificada, porque agregarle una fecha es medio imposible, quedaría una marca y ahí no se nota marca. Se nota sí que los números son distintos, pero más nada. Y esto era más o menos así la historia de las medallas, decimos medio apurado, pero por el tiempo que deben, para que hablen las demás personas. Si hay alguna duda o algo, y si no, le agradezco la atención. A mí me queda una duda. Hoy dijiste que la grúa, cuando estaban pisando la piedra, sí, llevaba dos banderas, la uruguaya y la francesa. Sí. ¿Por qué la francesa? Porque la empresa era francesa. Claro. Y fue el encargado de hacerlo. Y por eso las medallas se hicieron en Francia. Y estas medallas fueron hechas en Francia. Y no sabemos dónde fue hecha. Este escultor francés estudió en Bellas Artes en Francia, pero no sé dónde trabajó, ¿viste? Porque para acuñar esas medallas, capaz que fueron hechas en la Casa de la Moneda también. La Casa de la Moneda de Francia acuña medallas, pero no tiene marca, no tiene nada de dónde fueron hechas. Y las otras, sí, las plaquetas son hechas por Támaro, igual que las de la Facultad de Agronomía. Pero dice Gregory, por lo menos. Ese Gregory y la fecha 1909, que eso te da una pista que fue hecha para ese año. Y en el canto no tiene la copia, nada. No, en el canto de las medallas grandes solamente dice el metal, bronce o plata, o tiene un diamante, la de plata, una forma de diamante, y dice AG, y después más nada. Pero no dice otra información. Esto sería más profundo, más ampliado, pero eso más o menos es lo que sería lo del tema de hoy tratado. Así que, si no tienen dudas, muchas. La caja de plomo, ¿conoce la situación? ¿Conocen el punto exacto donde está? Sí, supuestamente está ahí donde está Sarandí y Patagonia, o sea, actual Lidolfo Cuesta. Ahí fue donde se puso la piedra fundamental encima de la caja esa de plomo. Habría que escarbar. Y había una plaqueta que no sé si está, o sea, ahí en ese momento se colocó una plaqueta de granito también, indicando el lugar, pero no sé si existe en este momento. Yo estuve buscando por Google y ahí hay como un edificio abandonado, un pedazo de terreno abandonado, pero no sé si está ahí, en esa zona de ahí debajo, porque ahí después se construyó la escollera, todo el dique portuario, se hizo dragado, se hizo todo eso.
vaya a saber dónde está. O sea, las cosas están, se ve que tenés ganas de buscar comida, avisame, yo voy contigo. Es una caja del tiempo. Eso sí, sí. Pero Incluso, no estaba pensado abrirlo a los 100 años ni nada. no, eso quedó ahí. Inclusive cuando se iba a poner la medalla en 1909, se había hecho otra caja con unos pergaminos para poner, que habían firmado todos los pergaminos, pero al final esa caja no sé si después se puso en 1910, en 1910 no dicen nada de poner caja. Ya en 1910 el palco fue el actual Juan Carlos Gómez, hacia abajo, ahí fue donde se hizo el palco y ahí fue donde se hizo la inauguración del puerto. Si vos buscas en Google sobre la inauguración del puerto, todo te dice que fue hecho en 1909, igual que las páginas oficiales. En 1909 el puerto funcionó, pero no estaba habilitado, o sea, no se había hecho la inauguración. Pero en Google pueden encontrar cualquier cosa. Otros te dicen que ese día estaba en la inauguración de los trabajos el presidente argentino Sampeina. Ahí era candidato y no lo tuvo tampoco para el desastre. O sea que vos buscás en Google y encontrás cualquier cosa. Inclusive la información de Juan José Castro, que yo la tenía, pero se me dio por fijarme en Google y decía, músico, no sé qué, muerto en 1951, pero este no es. Y escribí esta semana y mirá que este no es Juan José Castro, y este es otro Juan José Castro. Ahora se ve que alguien lo vio y puso ingeniero, pero pusieron más nada. Pero se ve que no tenían información tampoco y te pone cualquier cosa. Si vos buscas en las páginas oficiales vas a encontrar todo mal, o sea, todo distinto a lo que se ha dicho más o menos acá en la historia esta. O sea, acá lo que nos da a entender también es que las fechas de la medalla, de los billetes y de las monedas no siempre coinciden. No hay que hacerle mucho caso tampoco. Lo puede basar en una guía, pero viste como en las medallas, por ejemplo, de la Facultad de Agronomía, que la Facultad de Agronomía recién se inauguró el 12 de septiembre, cuando iba a ser el 25 de agosto. La piedra fundamental de la Escuela Militar y Naval, que iba a ser el 25 de agosto, se hizo el 4 de septiembre. Entonces, tampoco debemos que confiar en eso. Igual que los billetes a veces te dicen, ley tanto de fecha tanto, y salieron un mes después o 15 días después. Inclusive hay un billete que tiene hasta 10 años después. Y la moneda, literal, más o menos no sabemos la moneda. El 50 centésimos del 39 nos salió en el 66. Sí, por eso te digo. Entonces, sería eso. Bueno, le daremos por terminado acá. Muchas gracias.